Padre, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú eres misericordioso, porque tenemos nuestras vidas en tus manos. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos a través de Zoom para poder escuchar tu palabra. Te queremos pedir que tú bendigas este estudio, que guíes a Miguel con las palabras exactas que puedan tocar nuestros corazones. Te queremos pedir, Padre mío, que tú bendigas a la familia de Miguel en este tiempo, Dios, de prueba, y que solamente sea para seguir saliendo fortalecidos en fe. Gracias, Dios, porque todas las cosas están bajo tu control y te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alex. Bueno, recuerden que estamos viendo el estudio de la santidad de Dios y solo rememorando, hemos visto tres conceptos anteriores, que es, no podemos comprender la santidad de Dios. Entonces decíamos precisamente que Dios como ser infinito y la pureza que tiene, nunca ningún ser humano va a poder entender la santidad de Dios. Veíamos como ejemplo del blanco que tiene Dios, que en comparación al más blanco humano, pues el más blanco humano es como un gris. Y me acuerdo del versículo de Isaías 64:6 que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, todas nuestras como trapo de inmundicia. Y luego las dos palabras que se aplican para la santidad, que es una palabra que se aplica a la santidad de Dios, que es perfecto, sin mancha, no contaminado ni mezclado con nada. Y la tercera, que es la ardiente santidad de Dios, que es Dios es fuego consumidor. Esto pues va muy aunado con el estudio que estamos viendo los domingos de la zarza ardiente. Recuerden, ya este domingo nos vamos a volver a reunir ahí en el Hotel del Prado y bueno, pues vayan con todas sus precauciones. Esta vez nosotros vamos a ver el último subtema de este atributo de Dios, que es el santo y el pecador. Recuerden, Dios es santo, nosotros somos pecadores. Pero lo importante de todo es que Dios siempre confronta al pecador con el objetivo de que vea su condición de una manera clara, comparando con la majestad de Dios. Se da cuenta como Job que no es nada. Recuerden, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento. Este pasaje siempre está en mi mente para que yo piense de forma personal quién soy yo y quién es Dios. Entonces nosotros vemos que en la vida, de hecho hace poco alguien me escribió respecto a la enseñanza de ayer, de la cuestión de que hay personas que no tienen un juicio como para poder discernir, o cuando ya son muy ancianos. Y yo le mencioné que en realidad con el pasaje de Job, él mira sobre los hombres y al que dijere peque y pervertir lo recto, le dije que a través de la vida Dios le habla a las personas. Y cuando una persona ya no tiene juicio, no quiere decir que no, porque no tenga juicio en ese momento, no tuvo la oportunidad. Le puse el ejemplo del endemoniado gadareno y luego el de Eclesiastés que dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, ¿verdad? Entonces Dios nunca va a ser injusto. Pero el ser humano en su estado natural, el pecador que todavía no se ha arrepentido, piensa que él puede decidir cuándo servirá a Cristo o cuándo se convertirá. Y pretenderá amoldar a Dios a sus creencias, ¿no? Pretenderá tratar de infundir creencias que lo saquen a él de la convicción, que esto solo podemos decir como mangonear a Dios, pero sabemos que esto es imposible. Una persona puede razonar si acepta a Jesús o no. Ya ves, a veces das un folleto y la persona puede poner hasta arrogante, hasta se le sube la ceja, ¿no? O la persona puede decidir si va a entregarle su vida o no. A lo mejor dice, no, todavía me tengo que divertir. Ya después, cuando ya me haya divertido, veré, ¿no? Y pues también va a decidir si obedece o no.
Recuerden que Dios nos dio el libre albedrío y en este libre albedrío nosotros pues tenemos la capacidad de decidir, pero nunca se nos olvide que por arriba de nuestras decisiones está la soberanía de Dios. Entonces, la mayoría de las personas sin Cristo, o mejor dicho, todas las personas sin Cristo, caminan por el atrio del orgullo, ¿no? Sacando su pecho e inflamando su mente, como dice en Colosenses 2:8, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia, según la verdad, la versión de NTV. Entonces, nosotros debemos de tener conciencia ya como creyentes que pues nosotros ya vivimos de una manera en la ignorancia en otro tiempo de nuestra vida y que ahora pues es diferente, ¿sí? Pero también nos tenemos que saber que para todas las personas hoy pueden acostarse, poner su cabeza en la almohada y ser el último momento de sus vidas, ¿no? Así como el terror del 85, el temblor del terremoto del 85, como muchas personas se durmieron, vino el terremoto, los aplastó y ni siquiera tuvieron tiempo, por ejemplo, de arrepentirse muchos de ellos. Fue de súbito, ¿no? O atropellan a una persona, tantas cosas que sabemos que pasan, ¿no? A mí como ejemplo me dejó muy impresionado cuando vivíamos ahí en la casa de Gutenberg, que siempre veíamos ahí el jardinero de enfrente que pues estaba trabajando ahí. Pero un día estaba dentro del jardín de la casa, cortando el pasto, y un carro perdió el control, se metió al jardín, lo arrolló y se murió. Entonces yo decía, no cabe duda, pensé en aquel entonces, no cabe duda que Dios sabe cuándo es el momento, porque ¿quién podría pensar que este señor no estaba ni siquiera en la calle, sino dentro de un jardín con la barda de matorrales muy bonito que adornaba porque eran oficinas, y de repente fue el último momento de su vida. Él se levantó sin siquiera pensar, decía, un día más voy a trabajar, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir que entre la vida y la eternidad solo hay un latido de corazón. Entonces cuando una persona dice, yo soy el que va a decidir esta cuestión, a mí Dios me dio libre albedrío, Dios no va a forzar mi voluntad, se está portando arrogante con Dios, ¿sí? Entonces, él lo sabe, que Dios en su soberanía puede meterlo a situaciones, a pruebas, donde puede cambiar de opinión, ¿sí? Y cuando tú te topes con una persona como esta, quizá podrías decir lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, los menospreciadores, por qué, perdón, ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Aquí abajo, pues estaba de alguna manera expresándole a Dios en un comparativo de su santidad y el hombre de pecador y la justicia divina, ¿sí? Entonces, un creyente, por ejemplo, le podría decir a un pecador, tus problemas son demasiado para ti, Jesús puede salvarte, ¿no? Y entonces ahí vemos Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O estás mentalmente atribulado, Jesús puede darte paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. O puede tener problemas en su trabajo, en su hogar o en algún área de su vida y podrías decirle, Jesús puede ayudarte. Y entonces ahí vemos Filipenses 4:6. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, todo esto es una realidad. Tú puedes consolar a una persona. Pero nosotros vemos que en la actualidad, tristemente, las religiones
que este mundo establecido que iniciaron desde Babel, recuerden, ahí iniciaron todas las falsas religiones, pues han desviado el corazón de los seres humanos. Y muchos no saben que la religión pura y sin mácula es la única que Dios puede producir, ¿sí? Como dice en 1 de Timoteo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que las personas acudan al Señor? ¿Qué es lo que hace que una persona empiece a buscar a Dios? Pues cuando su vida empieza a tener problemas, cuando se empieza a salir del control, y entonces es cuando empieza a mirar a Dios. A lo mejor lo empieza a mirar y tiene sus propios conceptos y ve que no pasa nada, pero en la medida que Dios va acercándole el paso, pues él tiene que buscar en otros lugares. Recuerdo cuando yo trabajaba en una empresa, antes de independizarme, una persona me decía, no, es que a ti todo te sale bien y uno siempre te está criticando. Todavía yo no era creyente. Y uno siempre te está criticando. Pero cuando veo que a ti te va bien y a mí me va mal, decía, algo debe haber. A ver, dime, ¿no? Y se me quedó eso grabado y bueno, poco tiempo después fue que yo me independicé, que fue cuando yo me convertí leyendo la Biblia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que todos en un momento determinado de nuestra vida somos llamados y cuando somos llamados y nos convertimos en hijos de Dios, entonces sabemos a quién y dónde clamar. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, al principio, cuando se reúnen todos los creyentes y todos oraban y ministraban al Señor y ayudaban, llega el Espíritu Santo en Hechos 13:2 y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces nosotros vemos que Dios en un momento determinado de nuestra vida es el que nos hace el llamamiento, Dios es el que nos va a dar todos los elementos para que cumplamos su voluntad y nosotros debemos de pensar que si como creyentes nos reunimos en un recinto que podríamos llamar la iglesia, aunque no es el recinto, sino es el cuerpo de creyentes unidos, y todos tenemos un mismo corazón y una misma mente, y nos abocamos a seguir los principios de Dios, seremos bendecidos. Pero también puede darse el caso que tú te presentes y que tú interpretes las cosas a la luz de tus propios razonamientos que van aunados a tus propias ideas y te desvíes por ese solo hecho o te justifiques, pues ahí es donde tú no vas a ser justificado. Pero muchas veces se nos olvida lo que dice la Escritura, que Dios está en medio de nosotros. Cada oración, al principio de cada estudio, en el cual le pedimos a Dios que guíe el estudio, que su Espíritu Santo revele las verdades, Él está en medio de nosotros, ¿sí? Y es precisamente donde nosotros podemos expresar, o mejor dicho, podemos vislumbrar de una mejor manera la santidad de Dios, ¿no? Recordando Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y calles cuando destruye el impío al más justo que él. Lo leímos hace un momento, pero vale la pena enfatizarlo, porque ante la presencia de Dios, recuerden, todas las cosas quedan al descubierto. Y si nosotros no traemos un corazón sensible y pretendemos guardar cosas, de alguna manera estamos afrentando a Dios y no nos vamos a llevar nada, sino confusión. Entonces, la única manera en la cual podemos nosotros ser edificados es cuando reconocemos nuestra condición, cuando nosotros acudimos a Dios para buscarle en verdad y de todo corazón, y entonces Dios se manifestará. Cuanto más cuando un conjunto de creyentes se reúnen con este mismo objetivo. Por eso es que Dios a cada iglesia le da dones para que le podamos servir con libertad, etcétera. Pero en la iglesia, precisamente, es donde de una manera más real y extensa se manifiesta la presencia de Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos presentamos sin querer
corregir algunas áreas de nuestras vidas o meramente como una situación religiosa, ¿sí? Y no estamos conscientes que todavía hay cosas en nuestra vida y que siempre habrá que tenemos que arreglar con Dios. Puede haber cosas en nuestro corazón que en un estudio, ante una enseñanza puedan ser reveladas o puedan afirmarte lo que ya el Espíritu Santo te pudo haber mostrado. Puede haber problemas en tu hogar donde tú tienes que arreglar, porque recuerden, ¿qué es lo que hacen los problemas, ya sea en una familia o quizá en el trabajo o en el negocio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que se pierda la paz? Los problemas. Por eso siempre es importante traer un corazón dispuesto y depender de Dios en todo para que Él nos ayude a arreglar nuestros problemas. O puede quizá haber un pecado tuyo del cual no te has arrepentido, por tanto no has sido liberado, que se esté apareciendo en tu conciencia ante cualquier enseñanza. Y si no vienes con un corazón dispuesto, entonces puedes aún desviarlo de ti y atribuírselo a otra persona, ¿no? O aún, si Dios te está mostrando algo de una manera muy fuerte, echar la culpa a quien está dando el mensaje o arremeter contra él porque pues prácticamente desenmascaró lo que tú estás viviendo, aunque nadie lo sepa, ¿sí? Por eso es que todo lo que nosotros recordemos, ¿no? Dios es santo, nosotros somos pecadores. Todo lo que nosotros no hemos confesado delante de Dios es lo que no ha sido perdonado ni purificado. Dios en su presencia nos perdona todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos, pero nuestra conciencia tiene que ser liberada y muchas veces la palabra va sacando, conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana, todas aquellas cosas para que las arreglemos, ¿sí? Pero todo lo que no ha arreglado representa el mal que todavía hay en nosotros. Entonces ahí vemos, ¿no? Muy puro eres de ojos y limpio de corazón. Ahora, por otro lado, muchas veces no se dan en nuestra vida las secuelas o las consecuencias de nuestros pecados y nosotros se nos olvida la infinita paciencia de Dios y podemos creer que porque Dios tiene paciencia para llevarnos al arrepentimiento, ya Dios puede estar de acuerdo con lo que nosotros no hemos arreglado. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Que si no nos arrepentimos, seguiremos cargando eso y eso nos impedirá la consagración. Recuerden lo que dice Lamentaciones 3:22. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios muchas veces tiene paciencia, pero nunca creas que en su paciencia Dios está de acuerdo contigo en el pecado o en algún área de tu vida que esté mal. Por eso siempre tenemos que estarnos arrepintiendo. Recuerden, esa frase ya célebre. Me arrepentí y me sigo arrepintiendo, creí y sigo creyendo. Ahora, cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios, debemos recordar que Él es fuego consumidor, que Él purifica todo, que ante sus ojos todo se disipa, todo mal se disipa. Por eso es tan importante siempre estar en la presencia de Dios, ¿no? Como dice Hebreos 12:29, nuestro Dios es fuego consumidor. Y también lo que dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Por eso muchas personas luego no crecen espiritualmente, porque no entienden este concepto de que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Aún como creyentes, cada día vamos a pecar de nuestra vida. Recuerden lo que dice Eclesiastés. No hay justo que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. Ya en el estudio del domingo vamos a ver algunas situaciones de lo que vamos a estudiar, de cómo a veces entramos en cuestiones que nos llevan al pecado, pero lo más importante ahorita es que nosotros tengamos los ojos puestos en Dios y que tengamos presente su santidad y que tengamos la disposición de corazón para que Dios pueda
edificarnos, ¿sí? Quizá nosotros, por ejemplo, podamos terminar o salir de un estudio e irnos a casa sin llevarnos nada de lo que debimos haber aprendido, o nada nos incomodó, ¿verdad? Pero la verdad, la palabra de Dios siempre debe hacernos ver lo que está mal en nosotros. Por eso es tan importante llegar con el corazón dispuesto y aún pedirle a Dios, muéstrame las áreas de mi vida que están mal. Muéstrame aquellas áreas que quieres que yo corrija. Y cuando tú le pides a Dios eso, entonces tu corazón está dispuesto para que cuando Dios te muestre, concientices y puedas arreglar. Y no que justifiques. Dios puede estarte haciendo ver con claridad, aún con pancartas, por decirlo de alguna manera, tu pecado, y tú decir, no, esto no tiene importancia. ¿Cuántas áreas de nuestra vida no puede haber en las que estamos así? ¿Sí? Pero cuando somos confrontados por Dios, cuando somos confrontados por un compañerismo santo, donde la santidad se pone en evidencia nuestro pecado, entonces comprendemos lo que realmente somos. Y debemos de saber que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Recuerden, eso es lo que nos lleva a purificar nuestra vida y arrepentirnos. El temor es un temor reverente que implica respeto, en este caso enfocado a la santidad y pureza de Dios. Y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia que va enfocado a su palabra. Mientras más conozcamos la palabra de Dios, y no nada más en forma intelectual, sino que la personalicemos, apliquemos las vivencias de nuestra vida, más edificados seremos. Esto lo dice Proverbios 9:10. Entonces, lo que debes preguntarte es si has sentido alguna vez esa sensación abrumadora de la santidad de Dios en tu corazón. ¿La has sentido? Si no la has sentido, entonces quiere decir que tienes que profundizar. Por ejemplo, en el Israel espiritual, cuando estaban en la mayor área, la mayor época donde se entregaron, todos tenían una reverencia muy grande por el altar donde se llevan a cabo los sacrificios. Y muchos de ellos lloraban, recuerden, empezaban a orar y Dios empezaba a sanar al pueblo, etcétera, porque estaba viva la presencia de Dios en medio de Israel. Todos comprendían las escrituras. Imagínense aquella ocasión cuando Esdras empieza a hablarle al pueblo y se había una lluvia tremenda y todos llegaron con temor por los truenos, la lluvia, pero aún así el sacerdote habló y como tenían una disposición en su corazón, entendieron la palabra de Dios, lo cual nos hace ver que no siempre el pueblo entendía la palabra de Dios. Tenía que tener presente en su corazón la majestad de Dios. O vemos, por ejemplo, la oración de Daniel, cómo él, cuando ya ve en las escrituras que se han cumplido los 70 años del cautiverio y que es el tiempo en que Dios puede traer la respuesta empieza a orar y a clamar a Dios. Vale la pena repetirlo. Daniel 9, del 4 al 7, que dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fíjense todos estos conceptos. No sé si alguna vez tú has confesado en estos términos. Daniel, recuerden que cuando estaba orando y antes de recibir la respuesta, se le dijo que él era muy amado de parte del Señor, de parte de Dios, ¿verdad? Sin embargo, vemos a Daniel, a quien Dios le había confirmado su amor, no nada más a través de su entrega, sino a través de haberlo protegido después de ser cautivo ahí en Babilonia, y cómo tuvo gracia con el rey Nabucodonosor, etc. Este hombre reconoció su condición, que había cometido iniquidad,
que había actuado impíamente, que había sido rebelde, ¿no? Y vemos a Daniel orando mañana, tarde y noche con la ventana de su puerta dirigida a Jerusalén, orando a Dios. Luego continúa diciendo en el 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. O sea, todo el pueblo había tenido la instrucción de la palabra de Dios. Y entonces reconoce quién es Dios. Tuya es, Señor, la justicia. Y nuestra la confusión del rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, o sea, toda la nación, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Reconocer la soberanía y la justicia de Dios y que aún Él puede traer juicios a nuestra vida por no habernos consagrado como deberíamos, es una de las cosas que tenemos que hacer al confesar, porque cualquier grado, por mínimo que sea, de justificación, ya no dispones tu corazón plenamente a escuchar la palabra de Dios y vas a caer en la justificación. Por eso es que siempre antes de la bendición viene el quebranto. Para poder apreciar la bendición, para poder entender lo que Dios nos quiere decir, viene el quebranto. Y nosotros tristemente vemos ahora, en estos últimos tiempos de la humanidad, que Dios ha venido decreciendo en cuanto a la conciencia de su santidad y su presencia en las iglesias. Ya en la iglesia del primer siglo, el apóstol Santiago tiene que exhortar a los creyentes precisamente a esto, cuando dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago les estaba diciendo a la iglesia, recordemos que la iglesia del primer siglo es la iglesia que llegó a la más alta, al más alto nivel de santidad, a tal grado que todos compartían todas las cosas, todos compartían las penas, los dolores, los bienes materiales, y había una equidad y un equilibrio perfecto, como probablemente va a ser el milenio también, donde nosotros ya no vamos a querer acumular nada. ¿Para qué? O sea, todo lo vamos a querer dar para la gloria de Dios y va a ser algo hermoso porque además Dios va a derramar su bendición y si va a haber riquezas y cosas hermosas será en ese tiempo. Pero nosotros desde ahorita tenemos que saber esto, que tenemos que entregarlo todo al Señor porque cualquier cosa que te reserves, sea lo que sea, te resta consagración. Para Dios, que lo dio todo, Él demanda todo. No hay medias demandas. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces, Santiago tiene que exhortar. Y la razón por la que en esta época no se percibe es precisamente porque se predica a un Dios que no es el verdadero Dios eterno y temible, el Dios santo y limpio de ojos para ver el mal. Se predica a un Dios consentidor, que te apoya, que te consiente tu pecado, que, que, que lo único que les interesa a muchos es que los prospere materialmente, etcétera, que cumpla sus deseos egoístas, sus sueños locos. Este Dios no es el verdadero Dios. Y vemos iglesias atiborradas de gente, porque los falsos profetas, los falsos pastores, les anuncian lo que quieren oír, lo que a sus oídos les es complaciente. ¿Y qué pasa con esta gente? No se salva, no desarrollan convicción ante la presencia de un Dios santo que dice que suya es la venganza,
No les muestran que ante su pecado hay una gran misericordia dada a través de Jesucristo. Hasta ahora en muchas iglesias se ha se ha interpretado la justificación y la fe por oraciones, etcétera. Muchos dicen que cuando asisten a una iglesia ya por eso son cristianos y nadie se preocupa de, ay, eres aquí, eres hermano. Nadie se preocupa por ver su verdadera condición. Sin embargo, cuando se predica la verdadera convicción, o sea, la ley que nos lleva al conocimiento del pecado, la gracia que nos lleva a la salvación por medio de Cristo, es ahí donde la gente se puede salvar. Que Dios nos ayude a nosotros como iglesia a comprender espiritualmente todas estas cosas y este maravilloso milagro que Dios hizo a través de Jesús. Y nosotros debemos reconocer que muchas veces pretendemos entrar en la presencia de Dios con almas contaminadas, sin convicción alguna. ¿Cuántas veces solo te levantas y vas a ver qué pasa? Aún puedes ir hacia un estudio. O dices, bueno, voy a cumplir, pero tu mente está en otro lado, en los afanes de esta vida. Todos, sin lugar a dudas, somos afectados por este tipo de cosas. Pero una mente que se enfoca en Dios, que está en todo tiempo relacionando a Dios con su vida, en los principios de la palabra, etcétera, es más fácil que cuando es expuesta a la palabra y a las verdades reveladas en la Escritura, pueda entender para sí lo que Dios quiere decir. Pero una mente distraída, dispersa, seguramente como va a salir peor que como entró, o como entró va a salir, sin ninguna convicción que la lleve al arrepentimiento, sin ningún anhelo que lo lleve a una mayor santidad, ¿sí? Y muchos de estos problemas es que también como seres humanos ya hemos establecido nuestros propios conceptos de moralidad y damos por hecho que son verdad, cuando la Biblia, y precisamente es la razón de estudiar este capítulo de la santidad de Dios de una manera más profunda de lo que ya lo habíamos hecho, es para que nosotros entendamos quién es Dios y exista este poder, ¿sí? Entonces, muchas veces también no es porque hemos asimilado aún de forma inconsciente todas las filosofías de este mundo que se predican a través de todos los medios de comunicación. Estamos siendo bombardeados por todos lados a que no vivamos en santidad, a que nos rebelemos contra Dios. Recuerden, es lo que el diablo ha sembrado. Entonces, cuando nosotros participamos de cosas que involucran la filosofía de este mundo, difícilmente vamos a poder comprender la santidad de Dios. Vas a ser influido por falsos conceptos y eso te puede llevar a la pérdida de una relación pura con Dios. Pero gracias a Dios que Él, a sus hijos, hizo la promesa de que Él haría que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Recordemos una vez más que nuestro blanco es sucio delante de Dios, aún el blanco más grande. Vamos a ver Hebreos 6 del 1 al 3. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Esto quiere decir, cuando tú estás disperso, vives tus propias ideas o quieres vivir en tus propios conceptos, hacer que Dios entre en lo que tú piensas, no vas a crecer. O si no profundizas en la palabra, vas a quedarte como un bebé espiritual para siempre. Aquí no dice que deseches lo que ya se dijo, sino que avances. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Dice, continúa diciendo, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de la fe en Dios. O sea, que cuando una persona no avanza,
lo más probable es que no seas salvo. Pero si eres salvo y ya comprendiste, no te puedes quedar ahí. ¿Por qué? Recuerden ustedes la cuesta en patines, aquel ejemplo que múltiples veces usamos. Para avanzar hacia el reino, tú tienes que estar caminando. Y si con los patines te paras, no es decir, me voy a tomar unas vacaciones, voy a pecar un ratito de regreso al mismo nivel y luego le sigo. Te vas para atrás. Te vas a regresar. ¿Por qué causa? Porque pecado añade pecado. Entonces, si tú no vas avanzando al reino de Dios, enfrentando tus pecados cada día, y mientras más te acercas a Él, más cosas van a quedar en evidencia delante de ti, no vas a acabar nunca. En esta vida realmente no vamos a acabar nunca. Cuando ya vayamos a su presencia y recibamos nuestro cuerpo perfecto y en plenitud la mente de Cristo, entonces, como dice Corintios 13:12, veremos cómo fuimos vistos, conoceremos cómo fuimos conocidos. Pero hoy es el tiempo de vivir por fe, de salir adelante. Dice el versículo 2. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Tiene que haber una base espiritual basada en la sana doctrina. Nosotros en nuestra iglesia ya la tenemos. No podemos mantenernos en eso. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer y esto significa profundizar en el conocimiento, no nada más de lo que tú recibes en los estudios, sino por tu cuenta leer, indagar. Yo recuerdo cuando empezamos a discipularnos con Julio, que Julio decía muchas verdades y muchos principios que yo ya había vivido y aplicado en mi vida. Y mi conciencia me decía, ya haces esto, ya haces esto. Pero también hubo otros que me confrontaron. Y eso fue parte del avance y del crecimiento espiritual. Entonces, ninguno de nosotros puede quedarse estancado porque Dios es infinito en cuanto a sus verdades y su palabra es infinita en cuanto al conocimiento espiritual. Recuerden, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y tan profunda es la palabra que es como Dios es. Recuerden que por eso Cristo es la palabra y Cristo es Dios. Por tanto, las verdades de la palabra tienen un carácter infinito. Podríamos decir, nunca vamos a dejar de aprender de la palabra de Dios revelada. Por eso es un libro tan maravilloso. Pero lo más importante de este libro es que nos hace concientizar cada día cuál es nuestra condición. Por eso es que siempre nos tenemos que estar arrepintiendo. Entonces, si nosotros acudimos a Dios en un estado de inmundicia, pero nos arrepentimos y vamos con ese corazón, nos humillamos e impactamos nuestros corazones ante la presencia de Dios, o sea, somos impactados ante la santidad y la presencia de Dios, nos arrodillamos en el sentido de humillarnos reconociendo nuestro pecado y clamamos por su misericordia, Dios nos va a responder. No sé si alguno pensó en este pasaje, pero es 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si tú te humillas, Él te oirá y te perdonará y sanará tu vida, te liberará de la esclavitud del pecado, cambiará tu mente en aquellas cosas que no has querido dejar, que no las has querido dejar porque no has cambiado tu mente y no las has cambiado porque no te has arrepentido verdaderamente. Pero cuando concientizas y te arrepientes y lo buscas, Él te sanará. Y ahí, en la presencia de Dios, es donde nosotros podemos comprender la magnitud de mi pecado, de nuestro pecado, perdón.
Eso es lo que le pasó a Isaías cuando vio a Dios en el versículo que vimos en el otro estudio, repetimos aquí, Isaías 6:5. Esa es la versión NTV. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Se sintió morir. ¿Pero qué hizo Dios? Mandó un ángel, tomó uno de los carbones del altar y le dijo, quitarles tu culpa, limpia tu pecado. Pero lo reconoció, se humilló ante Dios. Entonces, cuando nosotros caminamos en nuestra vida cristiana y pasan días, semanas, y pueden pasar aún meses y hasta años sin que tengamos algo de qué arrepentirnos, entonces debemos preocuparnos seriamente, porque solo estaremos evidenciando que no estamos ante la presencia de Dios. Porque si estuviéramos, nuestro pecado quedaría inmediatamente en evidencia. No en balde, por eso el subtítulo de este es el Dios y el pecador. Para que entendamos cómo debe ser nuestra relación. Entonces nosotros vemos que en estos últimos tiempos están creciendo en número las iglesias, pero se ha minimizado el mensaje a algo práctico. Se han introducido técnicas humanas, ¿no? Técnicas de mercadotecnia, para que la gente vaya, se presente, ¿no? Atractivos, ¿no? Como decían por ahí en una predicación, pues ¿por qué no pones un McDonald's aquí? Digo, un Starbucks, ¿no? Aquí en la iglesia para que tomemos nuestro cafecito, etcétera, ¿no? Digo, gracias a Dios nosotros ahora tenemos cafecito, pero bueno, eso es diferente, ¿no? No lo hacemos para que la gente vaya, sino como un servicio. Pero puede la gente condicionar, yo voy a ir a la iglesia si hay eventos donde me pueda divertir, si hay viajes y cosas de ese tipo, campamentos. Y sabemos que en muchos lados existe esto, y no que sea malo. El problema es que mucha gente que va, no va a buscar a Dios, ¿no? En muchas iglesias hay más dinero, se construyen más templos, pero cada día hay menos espiritualidad y menos santidad. Pero recordemos lo que dice la palabra en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender que todo falso concepto de cristianismo que se predica en este tiempo, así como planes y proyectos eclesiásticos no auspiciados por Dios, de nada servirán en el tribunal de Cristo. Recuerden 1 Corintios 3:13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será probada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, recibirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos o pretendemos que estamos sirviendo a Cristo y no lo hacemos con la consagración de vida, ni con el deseo de glorificar a Dios, quizá de glorificarnos a nosotros mismos, de que otros vean y nos reconozcan como grandes creyentes, con motivos equivocados? Se nos olvida que Dios todo lo sabe y que todo va a ser probado por la fe, el fuego de la fe. Todo lo que tú no hiciste por fe en esta vida se va a quemar. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque recuerden que Dios preparó obras desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Y estas obras solo se van a poder cumplir
por fe en lo que Dios promete y revela en su palabra. Cualquier obra donde intervenga nuestro orgullo, donde intervenga nuestro propio beneficio o nuestro deseo de ser reconocidos por las personas como grandes creyentes o como grandes oradores o como grandes testificadores de Cristo, ¿no? Como grandes ministros de Cristo, o pretendemos que nuestros sermones sean grandes para que todos nos reconozcan y nos alaben en lugar de que alaben a Dios. Todo esto se va a quemar. Solo lo que tú hagas por amor a Cristo, para la gloria de Él, y siguiendo el camino de las únicas obras que tienen la pureza necesaria para trascender a la eternidad, son las que no se van a quemar. Y debemos de vivir para ello. Y debemos de vivir de esa manera. Todo lo demás se puede considerar arrogancia, ¿sí? Que se puede generar en una iglesia. Recuerden lo que alguna vez alguien decía: no hay otra iglesia como la nuestra en todo el mundo. Somos únicos. ¿Alguien oyó eso alguna vez? Eso es arrogancia. Si ni siquiera sabíamos la obra que se estaba llevando, cuando nosotros nos independizamos, claramente nos dimos cuenta que había un panorama gigantesco diferente al que se nos había dicho. Nos habían hecho pensar que el discipulado que se daba era lo máximo, no había otra forma. Y ahora que nosotros hemos estudiado en forma correcta la Biblia, nos damos cuenta que era pura basura. ¿Por qué? Porque buscaba la gloria del hombre. Yo recuerdo que en ese entonces prácticamente me memoricé la mayoría de los pasajes del trabajo personal. Y me sentía orgulloso por ello. Obviamente, ese era lo que sucedía en aquel entonces. Pero cuando yo me di cuenta del error tan grande al estar estudiando las Escrituras, que nadie por el intelecto se va a convertir, dije, todo esto es un fraude. Porque todo hablaba al intelecto. Si te dice esto, dile esto. Si eres de tal religión, dile esto. Y esa es una mentira. Porque por el intelecto nadie se va a convertir. Y así muchas otras cosas sucedieron. Pero ¿cómo se puede discernir esto? Hasta que tú buscas a Dios de corazón y vas a la presencia de Dios clamando porque te revele la verdad de las Escrituras. Nosotros no dejamos de dar gracias a Dios, mi esposa y yo, por habernos convertido leyendo la Biblia. Porque para nosotros desde aquel entonces el parámetro fue la Biblia. Y aunque momentáneamente pudimos ser confundidos, a final de cuentas, siempre vivimos por lo que la palabra de Dios decía. Y es lo que hemos tratado de enseñar, que la palabra tiene la máxima autoridad. Pero miren lo que dice ese 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué más podemos decir en palabras? Si alguien enseña diferente a lo revelado en la palabra, está envanecido y nada sabe. Sin embargo, ¿qué argumentos pueden tener? Y la gente puede decir, no, tú eres el que no sabe. Yo soy quien tiene la verdad. Yo soy quien posee y nadie como yo. Eso ya es arrogancia. Y muchos
tristemente se van con la finta. Pero ¿quiénes? ¿Quién puede ser confundido? Los indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición. Por eso Pablo dijo, si un ángel del cielo o aún yo os enseñara un evangelio diferente, sea anatema. O sea, sea maldito. Y Pablo no se excluyó porque tenía temor a Dios y sabía lo que él era. Ahí está plasmado lo que él era en el capítulo 7 de Romanos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. Esa es la verdad. Por eso Pablo no dijo, si algún otro o un ángel les enseña, no dijo, y aún yo. Lo cual quiere decir que nunca ninguno de nosotros se puede confiar. Sin embargo, cuando se siembra la verdad, suceda lo que sucede en una iglesia, va a prevalecer la verdad. A lo mejor el día de mañana empieza una persecución y la iglesia tiene que ser dispersada. Si tú escuchaste bien todo lo que se ha aprendido en la palabra, en forma correcta, lo tienes grabado en tu corazón, tú vas a donde vayas, vas a ser luz y vas a ser un instrumento de Dios que Él va a usar. Recordemos la persecución que se dio con motivo de la muerte de Esteban. Hasta ese momento, todos los creyentes estaban reunidos en Jerusalén, orando, compartiendo el pan, etc. Pero cuando vino la muerte de Esteban, se suscitó que muchos tuvieron que salir huyendo. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Que todos los que se fueron huyendo predicaron el evangelio a donde iban, porque tenían sembrada la palabra correcta en el corazón. Entonces, que Dios nos ayude a vivir así, porque esa es la única garantía. Y no va a haber garantía si tú en un momento confías en ti mismo o confías en tu propia sabiduría, aún en lo que has aprendido. Y quitas tu confianza en Dios, de Dios. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, porque ante tu santidad puedes hacernos este comparativo de lo que somos nosotros en comparación a lo que tú eres. Un ser infinito y santo. Y nosotros, como dice un salmo, somos gusanos y no hombres. Pero gracias a Dios que tú nos has reconocido, nos trajiste el Evangelio a nuestras vidas y a través de tu Espíritu Santo nos diste la convicción para un arrepentimiento de nuestros pecados y nos diste además la fe para creer. Nos convertiste en tus hijos y ahora, Señor, como hijos tuyos podemos tener la confianza de que tú nos conducirás al fin de nuestras vidas, creciendo en santidad y en nuestra relación contigo. Como tú lo prometes en Filipenses, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sabemos, Padre, que esto atañe únicamente a tus verdaderos hijos, por lo cual, Padre, te pedimos que si alguien en nuestra iglesia aún no se ha humillado ante ti de esa forma, si aún no te conoce, si solo es religioso, que tú le abras los ojos de su entendimiento para que vea su verdadera condición y se arrepienta. Si aún alguien tiene esa duda, no está de más, ahora que comprendemos todas estas verdades, ratificar nuestro arrepentimiento ante ti, para estar seguros, Padre, que iremos al cielo y estaremos para siempre contigo.
Guarda nuestra iglesia, Padre, del mal, de las falsedades de esta vida, de contaminarse con los conceptos del mundo, y concédenos, Padre, la salvación de todos. No dejamos de rogarte, Señor, por mi familia, por Denise, por Monique, por Denise que ha llevado esta carga, por Monique, Oscar y mis nietos que también se contaminaron. Gracias porque los has venido restableciendo. Sabemos que tú terminarás todo este trabajo que has hecho en nuestra familia. También termina de sanar a Ceci, Señor. Y vela por todos los padecimientos que pueda haber en nosotros y líbranos de un mayor contagio. Aún, Señor, en nuestras reuniones que tendremos en forma presencial, que todos tengamos la conciencia de que tenemos que ir, traer nuestro cubrebocas y que tenemos que guardar nuestra sana distancia. Te damos gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús.